Deberes constitucionales. La sección segunda del capítulo 2 del título 1, artículo 30 al 38, trata de algunos derechos de los ciudadanos, los cuales se relacionan con deberes implícitos o aparejados. Sin embargo, frente al incumplimiento de dichos deberes, la Constitución no contempla ninguna sanción. De esta manera, se concluye, los mandatos aparentemente encaminados a los particulares deben interpretarse como dirigidos a los poderes públicos para que éstos establezcan los cauces mediante los cuales queden obligados los ciudadanos. Limitándonos al ámbito del derecho público, podemos definir los deberes y obligaciones como aquellos comportamientos, positivos o negativos, que se imponen a un sujeto en consideración a intereses que no son particulares suyos, sino en beneficio de otros sujetos o de intereses generales de la comunidad. Las obligaciones, en cambio, comprenderían los comportamientos exigibles en el marco de una relación jurídica en la que existe otro sujeto con capacidad de reclamar su cumplimiento. Las obligaciones surgen mediante actos jurídicos de naturaleza administrativa. La obligación aparece ya inserta en una relación jurídica concreta y se contrapone a un derecho subjetivo que resulta exigible por otro particular o por la Administración. Aplicando estos conceptos a la noción de deber constitucional, puede afirmarse que la Constitución impone a los ciudadanos deberes jurídicos que, con la mediación de la ley, se concretan en obligaciones específicas. En efecto, por lo general la Constitución impone deberes genéricos y se remite a la ley para su plasmación en obligaciones concretas para los ciudadanos. De los primeros se deriva un simple sometimiento a la norma constitucional, lo que supone una genérica obligación de no obstaculizar su cumplimiento. A través de las leyes de desarrollo, en cambio, el particular queda obligado a determinados comportamientos concretos jurídicamente exigibles. Analicemos detalladamente cada uno de ellos. Deberes militares y de objeción de conciencia. Los deberes militares de los españoles vienen establecidos en el artículo 30 y se concretan en a. El deber de defender a España. El deber constitucional de defender España es el deber de participar en la defensa de la nación en la forma establecida por la ley al regular las obligaciones militares de los españoles. El artículo 30 se remite a la ley para que ésta establezca las específicas obligaciones militares en que se concreta el deber de defender España. De esta manera, la Constitución impone un deber genérico y se remite a la ley para imponer obligaciones concretas exigibles al ciudadano. Hasta el 2002, la ley contemplaba dos tipos de obligaciones militares de los españoles. 1. El servicio militar obligatorio como formación de carácter militar encaminada a proporcionar a los españoles una preparación básica de esa naturaleza que les permitiera, llegado el caso, participar de manera eficaz en la defensa del país. Hay que precisar que la Constitución no exigía la existencia de un servicio militar obligatorio. Es la ley la que debe fijar las concretas obligaciones militares de los españoles, entre las cuales puede estar un servicio militar obligatorio, pero nada impide que el legislador opte por un modelo de ejército profesional que haga innecesario dicho servicio militar, como efectivamente ha hecho en el 2001, rompiendo con una larga tradición histórica. La mención constitucional al mismo se justifica más bien en el deseo de garantizar el reconocimiento, caso de imponerse un servicio militar obligatorio, de ciertas causas de exención al mismo y en particular, de la objeción de conciencia. 2. Acudir a filas en caso de que una situación de guerra o de grave riesgo de enfrentamiento bélico obligue al gobierno a movilizar a más personal militar del que en ese momento se encuentre en servicio activo, posibilidad hoy contemplada en la Ley Orgánica de la Defensa Nacional. El servicio militar obligatorio se justificaba tradicionalmente como preparación para esa hipotética necesidad de movilización del personal civil. B. Servicio militar obligatorio y objeción de conciencia. La existencia de un servicio militar obligatorio en nuestro país en el momento de elaboración de la Constitución llevó al constituyente a garantizar de forma expresa, entre las diversas causas de exención del mismo, la objeción de conciencia. Con ello se resolvía el serio problema político planteado en el sistema preconstitucional como consecuencia de la falta de reconocimiento de este derecho, debido a la existencia de objetores que eran condenados a penas de prisión por no cumplir con sus obligaciones militares. Así, la Constitución prevé que la posibilidad de que el legislador imponga eventualmente a los objetores la obligación de cumplir con una prestación social sustitutoria del servicio militar.
Dicha prestación tiene como finalidad imponer a los objetores la carga de un servicio civil a la comunidad que compense su exención del servicio militar. En la actualidad, la desaparición del servicio militar obligatorio ha conllevado la suspensión paralela de la prestación social sustitutoria. De todas formas, los criterios vistos serían aplicables a una hipotética movilización por motivos de guerra y a una paralela prestación civil para los objetores. El mandato constitucional de reconocer la objeción de conciencia se encuentra desarrollado por la Ley 22/98 de 6 de julio, reguladora de la objeción de conciencia y la prestación social sustitutoria. Otros deberes militares y prestaciones de hacer. El servicio militar y la prestación social sustitutoria son deberes que se concretan en prestaciones de hacer, en conductas personales que requieren una actuación física y personal del sujeto. La Constitución también prevé en el propio artículo 30 otras posibles prestaciones de hacer por parte de los ciudadanos. Se contempla la posibilidad de establecer un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general. Parece poco discutible que solo el legislador pueda imponer obligaciones de esta naturaleza a los ciudadanos, que suponen una limitación al principio general de libertad individual. Finalmente, se contempla la posibilidad de imponer deberes a los ciudadanos en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Esta previsión constitucional se encuentra desarrollada por la Ley 2/1985 sobre protección civil. La diferencia entre ambas prestaciones reside, fundamentalmente, en el carácter regular o periódico que la Constitución parece asociar al servicio civil, frente al carácter eventual de los deberes en caso de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, que viene determinado por la excepcionalidad de las circunstancias que lo justifican. Sin embargo, no puede dejar de advertirse la común naturaleza de todos los deberes contemplados en el artículo 30, caracterizados por plasmarse en obligaciones de hacer que se establecen por razones de interés general, bien sea con carácter estable, bien con carácter ocasional. Deberes tributarios. La Constitución establece en su artículo 31 la obligación de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos. A semejanza de los deberes militares, los deberes tributarios reconocidos constitucionalmente se plasman en obligaciones concretas tras la correspondiente intervención del legislador mediante las leyes fiscales. Y también en este caso, la Constitución contiene determinados principios que deben ser incorporados por el legislador en dicha legislación. El sujeto pasivo de los deberes tributarios queda especificado por la Constitución en términos genéricos, mediante el término todos. Con dicho término quedan incluidas, sin ninguna duda, todas las personas físicas y jurídicas residentes en España, con independencia de que posean la nacionalidad española. De hecho, incluso aquellas personas que se encuentran en un estado de forma transitoria, quedan sujetas a la imposición indirecta sobre multitud de productos. Ahora bien, de un lado, la imposición fiscal que afecta a las personas extranjeras depende de la regulación legal concreta, incluyendo la contenida en los convenios internacionales suscritos por España sobre la materia. De otro lado, es evidente que los mandatos constitucionales dirigidos al legislador en relación con los caracteres que deben inspirar el sistema impositivo tienen como destinatarios principales a los ciudadanos españoles y a todos aquellos sujetos con residencia fiscal en nuestro país, únicas personas físicas o jurídicas a quienes dicho sistema se aplica en su integridad. El artículo 31 especifica determinados caracteres a los que debe ajustarse el sistema tributario. Ha de ser justo, basado en la contribución de todos según su capacidad económica. La justicia puede entenderse como un valor presente en el sistema tributario cuando se cumplen los demás rasgos del mismo constitucionalmente exigidos: generalidad, igualdad y progresividad. El criterio de la contribución según la capacidad económica debe entenderse referido a la capacidad personal, tras las sentencias del Tribunal Constitucional 209/88 y 45/89. La personalidad del sistema tributario y la protección constitucional de la familia derivada de los artículos 32 y 39 Constitución española, garantiza que el régimen fiscal de los integrantes de una familia no puede resultar más gravoso que el que les correspondería individualmente, aunque sí más beneficioso. Se establece un límite al sistema impositivo, al excluir que éste pueda poseer carácter confiscatorio.
El Tribunal Constitucional ha establecido que obliga a no agotar la riqueza imponible, a no privar al sujeto pasivo de sus rentas y propiedades, que supondría además vulnerar el artículo 33.1, dejando abierto el límite a la progresividad. En relación con las exigencias constitucionales del sistema tributario, el Tribunal Constitucional ha admitido desde sentencia Tribunal Constitucional 6/83 la legitimidad constitucional de la retroactividad de las leyes fiscales, si bien también ha subrayado las limitaciones que puedan derivarse de principios constitucionales como los de capacidad económica, seguridad jurídica o interdicción de la arbitrariedad. Finalmente, la Constitución establece una reserva de ley en relación con otras posibles prestaciones personales o patrimoniales de carácter público cuyo contenido queda indeterminado y abierto al legislador.